en las cámaras, en los teléfonos. Muchísimas gracias por eso, Rosy, ya tiene el teléfono en las manos. Gracias, Toño, por estar en la operación de este programa para que toda esta información pueda llegar a tantas personas. Y bueno, les decía que el día de hoy vamos a platicar acerca de la diabetes, específicamente de la diabetes tipo 2. Y hay algunos datos bastante interesantes que podemos platicar. Ustedes, si se meten a buscar información sobre diabetes en internet, van a encontrar una cantidad de información bastante confusa, porque ya es un problema tan común que hay muchas opiniones al respecto. Y entonces, de repente, si yo me pongo a leer información que es poco seria, o si me pongo a hacerle caso a mi vecina, o si me pongo a escuchar al que me dijeron que le dijeron, o le funcionó a la amiga de la amiga, entonces voy a vivir confundido. Y entonces recuerden que antes de empezar con esto, es importante que nos enfoquemos en hacer prevención y en buscar información de fuentes fidedignas, es decir, hay que revisar las fuentes. El doctor Eduardo Márquez se los va a decir también, pero hay que buscar de dónde estamos sacando esa información y, por supuesto, cuando ya estemos pues buscando información seria, confiar en el médico en el que nos está tratando. Les voy a platicar algunos datos que pueden ustedes encontrar en la página de la Federación Internacional de Diabetes, que dice que la diabetes está presente en absolutamente todos los países, en todos. No quiere decir que porque haya mayor incidencia en México, solamente aquí la haya. La vamos a encontrar en todos los países y no hay programas eficaces de prevención y de control. Y entonces eso va a hacer que la carga de diabetes en el mundo pues siga aumentando. Es muy importante también entender que, como les decía, va a haber varias clasificaciones de diabetes, pero el día de hoy vamos a enfocarnos a hablar acerca de la diabetes tipo 2. Ya tenemos aquí en cabina al experto del que yo les estaba platicando, al doctor Eduardo Márquez. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Luisa? Buenos días, ¿cómo estás? Con mucho gusto de tenerte con nosotros en estas tempranas horas de la madrugada, para que puedas compartirte con nosotros. Yo les decía a los radioescuchas que pues tendríamos que tener un año de programa completito para poder hablar de la diabetes, no nos alcanzaría, pero que el día de hoy me gustaría que platicáramos específicamente de la diabetes tipo 2. Sí, mira, creo que viene muy bien este tema en estos días, porque justo aparece la semana pasada en una de las revistas de investigación referenciales en diabetes, el Journal American Medicine Association, su órgano de difusión, la revista JAMA, un artículo, un metaanálisis. Recordar que el metaanálisis es el estudio de estudios, es la conjunción de estudios más grandes que se ha hecho en la historia acerca de el impacto que tiene la diabetes en la mortalidad y en el riesgo de infarto. Y esto bajo una premisa muy sencilla. ¿Cuál es tu expectativa a los 60 años? Si tienes una vida sin diabetes y si tienes una vida con diabetes. Con esto nos quedamos, con esta reflexión nos quedamos. Regresando al corte, vamos a seguir platicando con nuestro experto del día de hoy, el doctor Eduardo Márquez, en tu programa Nutrición y Vida. Recuerda que estás en el 1040 de AM en Radio Mujer. Austin, nos escuchas a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar específicamente de la diabetes tipo 2 paso a paso. Y para hacerlo, tenemos el gusto de tener en cabina al doctor Eduardo Márquez, médico endocrinólogo, director del Instituto Jalisciense de Metabolismo, que nos estaba platicando justo antes de irnos al corte de este, estudio que salió ya publicado acerca de la diabetes y el riesgo cardiovascular. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, y les comentaba que ese estudio que abarca la evaluación de publicaciones que se han hecho desde 1960 hasta el 2013, con más de 600,000 sujetos involucrados,
confirma algo que se sospechaba pero que quizás no se había categorizado, y es que el que una persona viva con diabetes, simplemente vivir con diabetes, disminuye la probabilidad de que una persona pueda sobrepasar los 60 años sin tener complicaciones cardiovasculares y aumentando su riesgo de muerte. Es decir, una persona que vive con diabetes a los 60 años versus una persona que vive sin diabetes a los 60 años, su probabilidad de tener un evento mayor es más o menos de 16% contra un 6% de una persona que vive sin diabetes. Si nosotros sumamos diabetes más un infarto previo, la probabilidad se sube hasta el 30% de tener un evento mayor, y con mayor nos referimos a otro infarto o incluso a la muerte. Esto nos lleva al primer punto, a la A del que comentabas hace un rato de la diabetes. ¿Cuál es la primera noticia que tiene que tener una persona, cualquiera en el mundo? Es que hablar de diabetes es hablar de una categoría de riesgo muy importante. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es mi riesgo de vivir con diabetes, de adquirir esta alteración. Y hablando de riesgos, y obviamente hago una acotación, lo primero que teníamos que decir que la solución más efectiva para tener estas complicaciones, pues es evitar la diabetes. Entonces, en la prevención de la diabetes, ¿qué tendríamos que saber? Primero, si soy sujeto de riesgo en diabetes. ¿Quiénes están en riesgo? ¿Quiénes están en riesgo? Voy a poner aquí un paréntesis. No se asusten, por favor, porque luego el doctor va a empezar a decir unas cosas que luego mucha gente se puede asustar. No se asusten, al contrario. Tenemos que saber esta información y con esta información sentirnos armados para lidiar con lo que venga. Entonces, no se me asusten. Hay que tener herramientas y las vamos a tener el día de hoy informándonos. Sí, justamente, el dato es ese, el dato duro es ese. No podemos enmascarar la realidad, tenemos que enfrentar la realidad y para ello es la receta que vamos a tratar de armar para enfrentar esa realidad. Bien, entonces la más efectiva es pues evitar la diabetes. ¿Cómo vamos a evitar la diabetes? Sabiendo que somos sujetos de riesgo. ¿Quiénes son sujetos de riesgo en este momento? Bueno, primero todos aquellos que tengan una genética característica de individuos que no metabolizan bien los azúcares. Una noticia, la primera de ellas es que las características genómicas del mexicano, básicamente en metabolismo, están diseñadas para no tolerar de manera adecuada los carbohidratos. Es decir, el hecho de ser mexicano ya nos da un patrón de riesgo. El segundo, y se ha repetido aquí muchas veces, el factor de riesgo de la obesidad, y sobre todo la obesidad centrada en el abdomen. Si usted tiene un acúmulo de grasa, aunque no llegue a obesidad, aunque tenga sobrepeso y rebasa los 80 centímetros de perímetro siendo mujer o el 90 centímetros siendo hombre, bueno, pues está categorizado como una persona con riesgo de adquirir diabetes. Tercero, si usted ha tenido bebés, es una mujer que ha tenido bebés que pesan más de 4 kilos, la probabilidad de que haya vivido con diabetes gestacional es muy alta y este es un factor de riesgo más. Si usted es sedentario, padece de hipertensión, si es mujer y tiene ovarios poliquísticos, vello, acné, pues el riesgo está ahí presente. De tal suerte que si miramos alrededor podemos ver que una gran cantidad, la gran mayoría de las personas que conviven con nosotros o nosotros mismos están en riesgo de vivir con diabetes. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues adquirir hábitos saludables, sobre todo centrados en una dieta adecuada para nuestro metabolismo, de la cual ya se ha hablado ampliamente en este espacio, y adquirir también el hábito del ejercicio, estar cuidando los marcadores de riesgo, cintura, peso, estatura, hacerse cotidianamente evaluaciones de glucosa en ayuno y después de comer, y estar viendo también algunos otros factores que se relacionan con diabetes, como triglicéridos, colesterol y presión arterial. Esa es la fórmula más efectiva, validada por todos los estudios y la experiencia. Evitar la diabetes. Ahora,
si usted ya vive con diabetes, existen muchos mecanismos que nos van a permitir que los números que acabamos de leer puedan tener otro historial, puedan devenir en un riesgo disminuido. Y todos están centrados, básicamente, en tratar de mantener un metabolismo lo más parecido al metabolismo que tiene una persona que vive sin diabetes. Es decir, imitar las funciones que dejaron de existir de manera normal, ¿no? Por así decirlo, o sea, si el problema de la diabetes, el problema central es que la insulina dejó de funcionar como debería, entonces quizás lo más inteligente es hacer que vuelva a funcionar, ¿no? O tratar de que haga eso, ¿no? Bien, hoy sabemos que la alteración en la glucosa evidentemente tiene como centro a la afectación en la insulina, pero no solo la insulina. Hoy sabemos que hay alteraciones en otros niveles, en niveles cerebrales, en niveles pancreáticos, en pancreáticos que no están vinculados con la insulina, como por ejemplo las alteraciones del glucagón, que hablaremos después de ellos, alteraciones a nivel intestinal con las famosas hormonas incretinas, ¿sí? Alteraciones a nivel intestinal con las bacterias intestinales y lo que hoy conocemos como microbiota, que eso merece la pena tomar un punto aparte, y otros elementos a nivel muscular, etcétera. Es decir, la diabetes es cada vez más compleja, entre más le rascamos, más nos damos cuenta que hay mucho que aprender. Pero afortunadamente, muy afortunadamente, vivimos en la época donde más herramientas tenemos para atender cada una de estas alteraciones. Se dirá, esto es muy complicado, efectivamente es muy complicado, sin embargo, lo vamos a tratar de concretizar en puntos prácticos adelante para saber cómo podemos atender todos estos puntos de falla y cómo nos podemos dar cuenta dónde está fallando nuestra línea metabólica y poder, insisto, imitar las condiciones de control de glucosa que tiene una persona que vive sin diabetes. Bien, ya hablamos entonces de los antecedentes, ya hablamos de que quien está viviendo ya con la diabetes tiene más de una oportunidad para tener un excelente estilo de vida, pero además yo quisiera que platicáramos del diagnóstico, porque de repente hay mucha confusión acerca de del diagnóstico. Yo estoy segura que más de uno de los radioescuchas, doctor, ha tenido ¿cómo llamarle? Susto, ¿no? En el que es que me dijeron que 110 en una glucosa de ayuno era diabetes. ¿Esto es cierto? Ok. Bueno, recordar que de acuerdo a la normatividad actual, una persona puede categorizarse como persona que vive con diabetes después de la evaluación de 3 puntos. El primero es que tenga una glucosa en ayuno, glucosa en sangre central. Esto es muy importante. Las mediciones de sangre capilares y las del dedo, ¿sí? Las que se miden a través de glucometría capilar, son exámenes que orientan pero no diagnostican. Bueno, 3 mediciones en glucosa central arriba de 124 miligramos hacen diagnóstico de diabetes. ¿En qué periodo de tiempo? Pueden ser inmediatas, es decir, si yo hoy tengo una hiperglucemia, una elevación de glucosa más arriba de estos niveles, puedo ir mañana a hacerme otro examen y si quedara alguna duda, hacerme el tercero. Habitualmente con 2 es suficiente por si hubiese alguna duda. Pero cabe recordar que la glucosa de ayuno es la que se altera más tardíamente, por lo cual la recomendación actual es que no solamente se hagan glucosas de ayuno, sino que lo comparen con una glucosa 2 horas después de haber comido, después de una carga de glucosa, 2 horas porque es lo que dura en metabolizarse la línea de los carbohidratos. Si hay una elevación mayor a 200, 2 horas después de haber comido, se confirma la diabetes. Vamos a hablar adelante de los estadios intermedios. Y el tercer elemento, que cuando se hace un examen, el examen en un laboratorio certificado, se puede confirmar la diabetes, es un valor de hemoglobina glicada arriba de 6.5%. Bien, con eso nos quedamos. Regresando del corte, vamos a seguir platicando acerca de la diabetes tipo 2 en tu programa Nutrición y Vida. Estás en el 1040 de AM. Regresamos. (7:35 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema muy, muy interesante que de verdad
como bien dice fuera del área el doctor Eduardo Márquez, es un tema abierto, que pareciera abierto, pero vamos a tratar de limitarlo y tratar de dejar lo más claro posible este tema interesante que se llama diabetes paso a paso. Entonces ya hablamos de los antecedentes, ya hablamos del diagnóstico, ya dejamos bien claro que lo importante es prevenir y que cuando ya hay un diagnóstico, hay muchas formas de poder controlar este problema. Bien, doctor. Sí, quizás un punto antes de hablar del manejo, un punto muy importante es que cuando se hace referencia a qué se siente cuando se adquiere la diabetes, cuáles son los síntomas más importantes de la diabetes, suele haber una confusión, porque el síntoma más importante es no sentir nada. La diabetes no da síntomas, esto es muy importante entenderlo, porque uno de los argumentos más comunes que se tiene cuando se dejan pasar los primeros tiempos después del diagnóstico y no tratarse, es que llegan a la consulta diciendo, pues que yo me sentía bien, porque iba a empezar tratamiento si no tenía malestar. Los primeros datos, las primeras semanas o meses o años incluso después del diagnóstico, el paciente pudiera no sentir nada. Los datos clínicos que devienen de la diabetes no vienen de la propia alteración, sino de la descompensación en diabetes. Es decir, una persona puede tener la glucosa muy alta y no sentir nada. Sin embargo, si su cuerpo no fue capaz de compensar esa alteración de glucosa, va a empezar con los síntomas muy difundidos de mucha sed, mucha hambre, mucha orina. Pero esto es cuando no se compensa. Una persona que compensa, que está bien hidratada, puede andar por la vida con 400 de glucosa y no sentir absolutamente nada. Esto es muy, muy importante. Bien. Cuando a alguien le hacen el diagnóstico de diabetes, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues tiene que primero valorar cuál es su condición de descontrol. ¿Esto qué quiere decir? Pues tengo que hacer exámenes para ver en qué tiempo de la glucosa existe una alteración. ¿A qué me refiero con esto? La glucosa es un elemento indispensable para la vida, ya sabemos, la principal fuente de energía del cuerpo, y al activar todos los elementos que requieren energía, está cambiando todo el tiempo. La glucosa es totalmente inestable, de tal suerte que cuando usted se hace una evaluación de glucosa en este momento, si la compara con la que se va a hacer 2 minutos después, seguramente su glucosa es distinta. Por lo cual, hay que hacer una evaluación de los puntos básicos del caminar de la glucosa, es decir, cómo está mi glucosa en ayuno, cómo está mi glucosa 2 horas después de comer y cómo está mi promedio de glucosa en los 3 últimos meses. Ese sería el primer paso del control. ¿Cómo se llama este estudio en el que puedo saber si mi glucosa, cómo ha estado mi glucosa en los últimos 3 meses? La famosa hemoglobina glicada, sería el término correcto, pero más conocido como hemoglobina glucosilada, que es el promedio de glucosa de los 3 últimos meses. Es quizás el patrón de referencia más importante para iniciar el tratamiento. Bien, perfecto. Entonces, dijimos que estoy entendiendo que la glucosa tiene que ver más con algo digamos que no tiene como puntos fijos, o no tiene estos puntos fijos que con mucha frecuencia nos han dicho que es la glucosa de ayuno y la glucosa de 2 horas después, no necesariamente son suficientes. ¿Quiere decir que hay más para saber en qué grado de control o descontrol estoy? Sí, claro. Insisto, nuestro punto de referencia es la hemoglobina glucosilada. Prácticamente a partir de este punto parte la idea de tratamiento. Pero el tratamiento será muy diferente si yo tengo predominantemente una alteración en las glucosas de ayuno. Hay una serie de tratamientos específicos para esta alteración, o si mi glucosa está más apoyada en alteraciones después de comer. El tratamiento es completamente distinto. Una vez que nosotros iniciamos este tratamiento primariamente farmacológico, aquí también quiero subrayarlo, primariamente farmacológico, sumado a una base fundamental de terapia nutricional,
entonces vamos a empezar a ver la respuesta. ¿A qué me refiero con esto y por qué lo subrayo? Prácticamente toda la normatividad, independientemente de cuál sea la sociedad que lo avale, en este momento tiene como primer paso de tratamiento la medicación. No existe ya la posibilidad de pretender controlar a una persona que vive con diabetes solamente con dieta y ejercicio. Esto ya hace muchos años que se comprobó, que sí evidenció que no es suficiente. Bien, cuando nosotros ya alcanzamos la meta de control con el fármaco y la dieta que se haya propuesto, vamos a buscar metas en ayuno, metas después de comer, y obviamente esto va a generar un mejor control de hemoglobina glicada. La meta de control de hemoglobina glicada o glucosilada en México oscila entre 7 y 6.5. Si nosotros ya tenemos estos elementos controlados, nos vamos a la búsqueda de un elemento de más profundidad, en el cual en los últimos años se ha tornado la importancia de medir la glucosa en su caminar. Es decir, yo puedo tener mi glucosa en ayuno normal, mi glucosa después de comer normal, mi promedio de glucosa normal, pero quizá en la tarde no esté normal. Quizá en la noche, en la madrugada, mi glucosa tenga alteración para arriba o para abajo. Y tan malo es tener la glucosa más arriba de lo normal como tenerla más abajo de lo normal. Estos cambios en el curso de la glucosa se llaman variabilidad glucémica. Y es justamente eso, el caminar de la glucosa y los cambios que va teniendo. Hace rato decíamos cómo podemos hacer para que los números que presentábamos al inicio, tan contundentes, tan nefastos, tan de malas noticias, pudieran cambiar. Bueno, pues tratando de imitar el comportamiento de glucosa de una persona que vive sin diabetes. Y el comportamiento de glucosa de una persona que vive sin diabetes es un comportamiento de una franja de normalidad todo el tiempo. Todo el día. Es todo el día, o sea, no solamente en el ayuno, no solamente 2 horas después de comer, es todo el día, todos los días, ¿no? Así es. Y va a cambiar con cada consumo que tengamos. Y con cada situación de ejercicio y a veces con el estrés y hay que tratar de mantenerlo siempre ahí. Suena como una aventura muy compleja. Técnicamente lo es, pero en la práctica no lo es tanto. No lo es tanto. Entonces, entender pues que los estímulos a los cuales va a responder la glucosa van a ser desde las horas de sueño hasta estímulos de si me preocupa el hijo o no me preocupa, de si el trabajo me cansa o no me cansa, de si cambié la medicación que estaba tomando o no, de si me dio una gripa, por ejemplo, exacto, de si me fui a caminar, no hago ejercicio, pero a lo mejor me fui ese día a caminar 2 horas a la vía recreativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo saber si está en control mi glucosa? Porque bueno, yo tengo como decíamos, todos mis controles que el doctor me dice, pero a lo mejor necesito ajustes finos. Y para eso hay herramientas. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de cuáles serían estas herramientas que las personas que ya con diagnóstico, que ya en metas con diabetes tipo 2, pueden optar por tener. Y ¿quién los va a dirigir? Eso es lo más importante, porque no solo está la herramienta, sino hay que tener a un médico de lado que sepa interpretar los datos de estas herramientas que ya existen, que son bastante nuevas, pero que además de verdad nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Quédense con nosotros, estamos en el 1040 de AM en Radio Mujer. Austin, recuerda que nos estás escuchando a través del 95.1 de FM. Regresando al corte, vamos a platicar acerca de las dudas que nos están preguntando aquí a través de WhatsApp y de los mensajes de texto. Regresamos. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema muy interesante, el tema de la diabetes tipo 2, paso a paso. Decíamos pues que para todos aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de diabetes tipo 2, hay una serie de herramientas que nos pueden ayudar a tener un mejor control y por supuesto pues una mejor calidad de vida. Sí, bueno, la herramienta más importante, como en esto y como en todo en la vida, es el autoconocimiento. La única manera de saber cómo está mi control de glucosa es midiéndome la glucosa. Y midiéndome la glucosa en el entendido de que este es un continuo y que si yo evalúo mi glucosa en ayuno cada 3 meses,
el conocimiento que tengo de mi comportamiento es realmente muy pobre. Si yo me limito a evaluarme en 3 momentos de los últimos meses, pues mi conocimiento va a ser regular. Pero si yo quiero tener un conocimiento profundo de cuáles son mis capacidades metabólicas y las capacidades de mi comportamiento nutricional, además de las capacidades del tratamiento farmacológico, bueno, pues lo que tengo que hacer es medirme en diferentes momentos del día. Hablábamos que estos cambios se denominan variabilidad glucémica y cada día hay más evidencia de que no solamente el nivel de glucosa que está determinado por estos cambios, sino el camino y los mecanismos de compensación que tiene que realizar el cuerpo para tratar de estabilizar son los factores más importantes que se relacionan, los factores más vinculados a estos daños que hablábamos hace un rato. Es decir, no solamente es bajar la glucosa, sino evitar que suba, evitar que baje y mantener un equilibrio de normalidad. Existen medicamentos que van orientados a mantener la glucosa en ayuno normal, elementos que van orientados a mantener la glucosa después de comer normal, instrumentos terapéuticos que tratan de evitar las bajas de glucosa, instrumentos que actúan con la comida. Es decir, ya tenemos un abanico de herramientas terapéuticas tan importante que alcanzar una estabilidad durante 24 horas, pues realmente no es muy complejo. Si a esto le sumamos que si tenemos monitoreos de glucosa en diferentes momentos del día y sobre todo en comidas o en situaciones especiales, pues mi capacidad de atender y de prevenir estos cursos de la glucosa hacia arriba o hacia abajo, más allá de lo normal, pues va a ser mucho más sencillo. Es decir, si un día yo hago una comida especial, y me checo 2 horas después de esa comida, sabré cuál es el impacto del helado, del refresco, cuando nos portamos mal, o de aquella pasta que no solemos comer, pero que está dentro de nuestra dieta y a veces la rebasamos. Es decir, el poder estar monitoreándonos en diferentes momentos del día nos va a permitir tener un conocimiento más amplio de todas las herramientas que convergen en la manutención de la glucosa estable. O sea, creo que ese es el punto clave, es mantener en equilibrio la glucosa. O sea, no solamente se trata de tener los datos que normalmente se nos pide, es mantener la glucosa estable y eso lo vamos a hacer a través de por ejemplo, saber si está así a través de un monitoreo continuo. Un monitoreo continuo que es un instrumento que ya está en el mercado, que a través de un aparatito se mide la glucosa capilar cada 5 minutos durante un periodo de 3 días y esto nos permite saber si las personas que viven con diabetes o con hipoglucemia, porque no es exclusivo para diabetes, tienen elevaciones, cuándo las tienen, de qué características, con qué duración y obviamente esto permite que haya un mejor control. Es un estudio ya asequible que ya realizamos en muchos centros y que realmente no es caro comparado con otros instrumentos para enfermedades crónicas similares. Sin embargo, si usted dice, yo no puedo ir con el especialista, yo no tengo los recursos para hacerme un estudio tan sofisticado, también existe la posibilidad que con su aparato, con su glucómetro, se esté checando y lleve el registro de esto, obviamente, durante varias horas al día, no necesariamente el mismo día. Un día chéquese antes de desayunar, otro día chéquese después de comer, un día antes de la cena, otro día 2 horas después de la cena, después de un coraje, después del ejercicio, después de estar muy contenta. Es decir, vaya haciendo un registro de su comportamiento en diferentes situaciones y esto le permitirá tener un mapeo no tan exacto, no tan al momento como el instrumento que se realiza a través del monitoreo continuo 24 horas, pero sí con un panorama mucho más amplio de lo que hace tradicionalmente. Sí, va a tener que invertir en sus lancetas y en sus cosas, pero créanme, es una cantidad de información que es muy importante para poder tener un mejor seguimiento de su enfermedad. Tenemos por aquí a Consuelo Torres, nos dice, doctor, de 57 años, dice que pesa 113 kilos, dice, hace 8 días me diagnosticaron diabetes. Me recetaron 2 pastillas, metformina y creo que es glibenclamida, pero al día siguiente amanecí hinchada. Me recetaron media pastilla que voy iniciando. Tengo 120 de azúcar, supongo que es de ayuno. Pregunta si se quita
y que si se puede tratar solamente con dieta y medicamento. Ya mencionábamos, con dieta y medicamento claro que sí, con dieta sola no. La diabetes es incurable, esto hay que tenerlo cierto. Si a una persona en el mundo en este momento le dice que conoce a alguien que cura la diabetes, hay nada más de dos sopas. O es un charlatán o es un ignorante. Cualquiera de las dos. Bien, no se quita, se controla. Consuelo Torres nuevamente nos dice, ¿por qué hay personas que son obesas y tienen diabetes y no adelgazan y otras que bajan mucho de peso? Ok. Existen muy pocos anabólicos de grasa, es decir, muy pocos engordadores más efectivos que la insulina. Hay que recordar que la diabetes tipo 2 se caracteriza por una resistencia a la insulina, es una disminución en la capacidad de la insulina para hacer su labor. Como compensación, el cuerpo produce mayor cantidad de insulina para hacer esta tarea. Esto, obviamente, acompañado de malos hábitos, genera ganancia de peso. Si una persona no cuida su páncreas, no cuida su dieta, no cuida sus fármacos, el páncreas se cansa y empieza a dejar de producir menos insulina. Esta caída de insulina se acompaña casi siempre de una pérdida súbita de peso. Así de sencillo, tiene que ver con un mal control de. Ahora, pregunta por aquí desde Michigan, nos dice, ¿qué opina de los remedios naturales para controlar la diabetes? Dice que su esposo tiene normalmente 148 de azúcar en ayuno, y baja hasta 98 después de tomarse un agua que se llama Palo Blanco del Perú. Ok, lo que yo le puedo decir es que prácticamente toda la herbolaria, quiero subrayar, que tenemos en Latinoamérica por lo menos ha sido validada en estudios de investigación para tratar de buscar herramientas más eficaces para el control de la diabetes. Y prácticamente toda la herbolaria ha demostrado ser inferior en capacidad y sobre todo en seguridad que lo que tenemos ahora con fármacos validados, con fármacos estudiados, que todo el tiempo están tratando de ponderar su seguridad. No creo que una enfermedad tan importante, con tanto riesgo, merezca ser tratada por algo que no está validado y que no tiene alguien detrás que soporte su seguridad. Por lo tanto, no creo que en este momento y ante tal enfermedad merezca la pena arriesgarse con terapias alternativas. No, habiendo tantas opciones, por favor, tomen opciones serias. Nos preguntan por aquí, dice, buenos días, siempre traigo la glucosa baja y la presión baja, aunque coma cada 3 horas. Mari Pelayo, por favor, ve al doctor. Por favor, doctor, sus datos. El teléfono de mi consultorio es 3648-3461. El que traiga las glucosas bajas no necesariamente quiere decir que estás fuera de riesgo, al contrario, puede ser que traes inclusive más riesgo del que te imaginas y entonces no es normal, por favor, chécate. Nuevamente el teléfono, doctor. 3648-3461. Bien, la persona que nos mandó por aquí sus fotos de WhatsApp no se ve muy claro, pero bueno, los números que nos mandas no son números de riesgo, una hemoglobina glucosilada de 5.7 y una glucosa de ayuno de 77. Igual, si eres mexicana, ya dijimos, sigues siendo paciente de riesgo. Nos dice por aquí, si podemos repetir no, por aquí no. Nos dicen, ¿a qué edad empieza la diabetes? Esto es muy triste. Tradicionalmente se decía que la diabetes tipo 2 aparecía después de los 35. Hoy cada día más niños menores de 10 años nos visitan con diabetes del adulto. Bien, nuevamente, doctor, tus datos y pues agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. No sé si te quieras dejar un último mensaje. El mensaje yo creo que es el que rondó todo el tema del día. Hay que conocerse, hay que estarse valorando en diferentes circunstancias. El autoconocimiento en diabetes es la mejor herramienta para evitar las complicaciones. Bien, tu teléfono, por favor. 3648-3461. El doctor Eduardo Márquez, endocrinólogo y director del Instituto Jalisciense del Metabolismo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto, Luisa, gracias. Y pues los vamos a dejar en Radio Mujer, no le cambies. Recuerda que enseguida viene el doctor Gilberto Priego para platicarte de un tema más de salud. Quédense en Radio Mujer, que tengan un excelente día.